Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la campaña por permitirme hablar en este panel. Y en segundo lugar, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, porque me deja hablar por la organización. Muchas gracias. Yo les vengo a hablar, yo soy abogada, enseño en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, enseño en la Cátedra de Derechos Humanos y vengo a hablar del tema de estándares, ¿sí? ¿Qué estándares hay en materia de derechos humanos con relación al estatus legal, digamos, del embrión, ¿sí? ¿Cuál sería, digamos, la protección jurídica internacional dentro del derecho de los derechos humanos con respecto al nasciturus, ¿sí? Al nasciturus o embrión. Cuando se hace la reforma constitucional de 1994, marca una revolución dentro del sistema jurídico argentino. Y esto es porque se incorporan los tratados de derechos humanos dentro de la Constitución. Dentro de esa reforma, ¿sí?, se estableció que los tratados rigen en las condiciones de su vigencia. Y esto va a significar que la interpretación que se haga de esos tratados son parte de la Constitución misma. Argentina a la fecha ha ratificado la totalidad de instrumentos que existen de derechos humanos, incluidos sus mecanismos de control, ¿sí? Pertenecemos, ¿sí?, jurídicamente a dos sistemas. Por un lado, el sistema regional, que es el sistema interamericano, el cual, cuyo órgano, ¿sí?, cuyos dos máximos órganos son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y por el otro, el sistema universal de derechos humanos, que tiene un mecanismo conocido como convencional, que es aquel que comprende los 9 tratados de derechos humanos universales que hay y sus mecanismos de control. Y por el otro, los mecanismos extraconvencionales, que son, por ejemplo, los relatores de ONU. El tema del aborto específicamente no está legislado, ¿sí?, textualmente en ninguno de los instrumentos, ¿sí?, de derechos humanos. Sin embargo, la criminalización de la práctica en los estados y las consecuencias de abortos inseguros y la mortalidad materna ha hecho que los distintos órganos de derechos humanos se preocupen del tema. Así, por un lado, el sistema de ONU, ¿sí?, sistema de Naciones Unidas, a través de las relatorías sobre todo, han sido muy fructíferos en los últimos años. A ese fin, por ejemplo, se puede hablar del informe que hace el relator Anand Grover, ¿sí?, sobre las consecuencias en la salud de las mujeres cuando hay criminalización. Va a decir que es insostenible como política pública estatal mantener la criminalización de la práctica, porque lo único que conlleva es que las mujeres no busquen auxilio médico por temor a ser denunciadas, es una violación de sus derechos fundamentales y en ese sentido estimula o exhorta a los estados a que revisen su legislación, las legislaciones punitivas. También se ha preocupado el Comité contra la Tortura, por ejemplo, y el relator específicamente ha hablado, ¿sí?, sobre que obligar a las mujeres cuando van a solicitar una práctica médica a que la práctica médica de aborto o con abortos en curso, a que digan, ¿sí?, o a que confiesen qué es lo que hicieron, es una práctica, ¿sí?, que roza la tortura, es tortura, dice. En fin, esto es lo que hacen, digamos, las relatorías de ONU en general. Ahora bien, hablando del tema en lo que respecta a criminalización, hablando con respecto al tema de la protección legal, ¿sí?, del embrión o el estatus legal que tiene el embrión, la Corte Interamericana, ¿sí?, recientemente, en noviembre del 2012, resolvió la causa Artavia Murillo. Hasta entonces la Corte no había tenido oportunidad de fallar con respecto al estatus legal del embrión. A la Comisión Interamericana, en el año 1977, le había llegado el caso conocido como Baby Boy, ¿sí?, en el cual miembros de una organización
Provida, ¿sí? Se presentan, denominada Provida, se presentan ante la comisión denunciando a un médico que había interrumpido un embarazo. Se amparaban en el artículo 4 de la Convención. Este artículo 4 dice que toda persona tiene derecho a la vida en general desde la concepción. En el año 1981, la Comisión Interamericana llega a la conclusión de que no hubo tal violación porque de los trabajos preparatorios, ¿sí?, de la Convención Americana de Derechos Humanos, no se desprendía tal voluntad estatal, ¿sí?, de no permitir algunos casos de aborto o los casos de aborto en general. Y va a decir ya en ese momento que si se practican con arreglo a la ley, no hay violación del artículo 4. En el año 2012, ¿sí?, le va a tocar a la Corte resolver el caso Ardavia Murillo y otros versus Costa Rica. El caso versaba, ¿sí?, sobre los peticionantes, son un grupo de parejas quienes estaban realizando tratamientos de fertilización asistida. El Tribunal Constitucional de Costa Rica, ¿sí?, les declaró la inconstitucionalidad de la práctica de fertilización asistida en base al artículo 4 de la Convención Americana. En base a eso se suspendieron los que estaban por hacerse y también los que ya estaban en curso. Los peticionantes llegan a la Corte y la Corte ve la necesidad de expedirse sobre sobre cuál es el alcance del artículo 4, cuál es el alcance del derecho a la vida, y por el otro lado, cuál va a ser el estatus legal del embrión. La Corte, cuando analiza el derecho a la vida, dice el inserto de la expresión en general significa que sí, la vida no es un derecho absoluto y que admite, ¿sí?, excepciones, y que en ese sentido, ¿sí?, las prácticas, ya sea como la fertilización asistida o bien las causadas, por ejemplo, por aborto, pueden ser perfectamente compatibles con la Convención. El estatus legal que hace, la lectura que hace, digamos, la Corte del estatus legal del embrión es que dice, no hay hasta ahora un consenso suficiente para determinar una fecha exacta a partir de la cual, dice, va a haber una protección, ¿sí?, de ese embrión como si fuese una persona de existencia física. Dice, la Corte en cambio dice, sí hay, o se entiende que hay una protección incremental, que es más o menos el mismo razonamiento de lo que hacía recién el doctor. Esto es una protección incremental y es gradual, ¿sí? No existe una protección absoluta desde la concepción, básicamente porque entiende que no tiene el estatuto moral de persona. Entonces, la Corte no solo hace otra cosa que es muy interesante, y es analizar esto a la luz de otros estándares que ya había habido en la región, como por ejemplo la Corte mexicana, ¿sí?, la Corte del DF, cuando se legaliza el aborto en México, y la Corte Constitucional colombiana. También va a utilizar el fallo FAL, ¿sí?, del que ya se ha hablado, y los utiliza como estándares válidos en la interpretación de derechos humanos. En ese sentido, entonces, la Corte, y me voy a permitir leer, dice, como conclusión de la interpretación del artículo 4, el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. Asimismo, la Corte concluyó que la concepción en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de ese evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino que es gradual e incremental, según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. Con lo cual, de repente, un proyecto de interrupción voluntaria de embarazo durante las primeras etapas o las etapas tempranas del embarazo no presentaría un conflicto con el artículo 4 ni la Convención. Tampoco con la Convención de Derechos del Niño, sí, que se refiere a niño en el sentido de niño nacido, ¿sí?
Niño es una persona de existencia visible desde el nacimiento hasta los 18 años de edad. Este precedente, Artavia Murillo, es sumamente importante para la región. Ha habilitado la posibilidad de pensar, ¿sí?, que el artículo 4 no impide de repente proyectos que despenalicen, legalicen la interrupción voluntaria del embarazo temprano. Me dicen fin de la disertación. Bueno, yo quería... bueno, nada, iba a hablar de criminalización, pero ya no hay tiempo, no importa. Nos esperamos las preguntas.